Hoy en la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña anoche este sábado el doctor Yotin Curi Hijo, brillante abogado y ex juez del Tribunal Constitucional y gran hermano y amigo. Yotin, bienvenido. Gracias, Ramón, Karina, muy contento de estar nuevamente aquí en el programa, compartiendo con ustedes. La verdad en es estas que navidades, con tantos temas. la semana no ha dado espacio para plantear una Navidad demasiado intensa. Eso es verdad, muy intensa, Karina, muy intensa. Y oye, con estos tapones y esta situación que hay aquí. Que ya no hay hora pico, como dice la gente. Ya no hay hora pico y una crisis económica y escándalos de corrupción por doquier. Lo dice Concho. Hemos llegado a un punto sin retorno. Ay, sí, ay, sí. No hay sosiego para el pueblo dominicano, definitivamente, que es digno de mejor suerte. Seguro. Claro, digno de mejor suerte. Nuestro legado lo reafirma. Exacto, una pena. Yotin, justamente yo iba en ese sentido, porque la noticia protagónica de la semana ha sido el escándalo de corrupción de Senasa, que involucra a su ex director Santiago Jacín, pero también a exgerentes y también empresarios que se colocan como defalcaron la institución. Danos tu posición al respecto. Sí, yo hablaba en estos días con un amigo y me decía lo siguiente: óyeme, el problema no es quien encabezaba Senasa ni el grupo, es que es un problema sistémico, estructural de la sociedad dominicana, lo cual es cierto. Aquí nuestro sistema siempre ha girado en torno a la corrupción. Y ya se ha convertido en un problema estructural. Entonces me decía, cuando tú ves que tanta gente se pone de acuerdo para perpetrar un fraude de esa naturaleza, lo que ya hay que cuestionar es la sociedad misma. Es decir, vivimos en una sociedad corrompida, podrida, y eso es verdad. Eso es definitivo, eso es una verdad irrefutable y plantea un panorama desolador. Yo le ripostaba, le decía, bueno, es que en nuestro país ahora con el tema de las tierras raras, que supuestamente eso puede darnos un alivio económico, que aparezcan nuevas minas de oro. Aquí pueden aparecer minas de diamantes como las de África, minas de oro, pero siempre vamos a ser pobres, señores, porque hay demasiados ladrones. Por muchas riquezas que tengamos, siempre se la van a robar, la justicia no va a sancionar, y entonces eso se traduce, reitero, en una pérdida de fe en el modelo democrático, en el sistema, y por eso ustedes ven que en las elecciones cada vez vota menos gente. Dice un autor español en una obra sobre la democracia que cuando la mitad de la población o más no vota en un sistema político es porque la democracia está definitivamente desacreditada. Y claro que tiene que estar desacreditada en un sistema donde prevalece la corrupción y la impunidad de una manera descarada. Cada 4 años ustedes ven que tenemos una nueva camada de multimillonarios, gente que llegan sin nada al poder, y por el simple hecho de manejar presupuestos públicos, se llevan grandes tajadas y salen multimillonarios, nadie les rinde cuentas, a veces se suscitan escándalos mediáticos que duran 15, 20 días, un mes, y luego son sustituidos por otro escándalo. Porque realmente... Y vivimos en esa dinámica, pero al final no pasa nada. Entonces se perpetra la impunidad y no hay mejor aliciente para la corrupción que la impunidad. Y sobre todo ahora con el nuevo modelo de aplicar el criterio de oportunidad del Código Procesal Penal, que te permite, que eso antes no se podía, negociar con las autoridades, devolver una parte de lo sustraído y todo queda como si nada, borrón y cuenta nueva. Es decir, una persona se roba 1.000 millones, para poner un ejemplo, y devuelve 100 o 200 y se queda con 800 y ya. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la gente que viene, a los jóvenes? El pecado no es robar, no, es robar poco. Ese es el pecado, o que no te descubran, porque si tú sustraes suficientes fondos públicos, puedes pagar buenos abogados, puedes devolver una parte. Hasta abogados del Estado. Puedes quedar siendo rico y pasar el resto de tus días
viviendo tranquilo. Pero Ahora, Eso es lo que pasa. Entonces, óyeme, tenemos un Estado quebrado. Yo no sé cómo el Estado dominicano ha aguantado un saqueo sistemático, gobierno tras gobierno, luego que entramos, ¿verdad? Luego de la muerte de Trujillo, porque Trujillo, ok, había corrupción, pero era limitada al tirano, a su familia y a un grupo muy reducido. Pero después que se ha abierto el país a la democracia, es todo el mundo. porque ya se ha hecho algo social, de costumbre. Entonces ahí viene la pregunta. Usted menciona el Código Procesal Penal y el criterio de oportunidad. Sí. Sin embargo, si nos remitimos incluso a la propia ley, tampoco establece una discrecionalidad de la cual se está haciendo uso para aplicarlo con beneficios que no ampara la propia ley tampoco. Exacto. Estamos observando entonces que se puede violentar el mismo principio que hay en las leyes dominicanas sin consecuencias tampoco por el mismo Poder Judicial que está encargado de sancionar lo propio. ¿En qué posición deja esto al pueblo? Ya no estamos hablando de los poderes del Estado. Sabemos muy bien que entre negligencia y complicidad la carta está echada. Ahora, para fines del pueblo, ¿qué corresponde legal y legítimamente ante esta realidad que hemos estado tristemente normalizando, atentando contra nuestro propio orden legal y jurídico en el país? ¿Qué debe hacer el pueblo? Bueno, buscar alternativas dentro de los cauces de la democracia. Ese es el gran problema, Karina, buscar alternativas y votar por líderes políticos, organizaciones que promuevan un cambio, pero un cambio real. Ahí es que está el problema. Y lo que ha sucedido entre nosotros es que la corrupción se ha ido perpetrando en la democracia, se ha enquistado ya en todos los órganos del Estado y es orgánica. Es más, el dominicano común la ve ya como algo normal. No se asombra. Cuando tú le hablas de corrupción, lo ve como algo normal. Pero perder la Ahora, capacidad de asombro es un principio psicopático. Hemos perdido también. la capacidad de asombro. Ahora, yo iba en ese sentido. Sí, entonces ese es un grave problema que tenemos. En este caso de corrupción, yo ¿no cree que también hubo la falta de supervisión por parte de lo que es la Contraloría, lo que es la seguridad social, la de ética? Claro, O sea, claro. Que esa sí. gente se pronunciaran y no esperar que fueran dos periodistas. Sí, así es. Falta de supervisión, pero eso es en todo, eso siempre pasa. Aunque Es que aquí- alegan que la CISALRIL sí había hecho la voz de alerta sobre presuntas irregularidades, sin embargo, no se equipara el llamado de atención con el llamado a la acción. Exactamente. Y eso es lo que llama la atención. Eso es, y eso suele a menudo, suele ocurrir con mucha frecuencia entre nosotros, Karina, porque es que mientras están en el poder, no pasa nada. Cuando estallan los escándalos, cuando salen del poder, por lo menos en este caso, y eso hay que reconocerlo, es un funcionario de este gobierno que está siendo procesado porque recuerda que en gobiernos anteriores Esto no se presentaba. cuando se le decía a un mandatario, hay miembros de su familia implicados. No, eso no es verdad. ¿De qué corrupción usted me habla? ¿Estás entendiendo? Entonces, por lo menos en y eso es algo que hay que reconocerle, ¿verdad?, al mandatario de turno, no, ha dejado que la justicia actúe. Ha dejado, pero en gobiernos anteriores lo normal es aguanta eso ahí, deja eso así. Rotaciones, el tema se olvida, o si es procesado es cuando hay un cambio de gobierno. Este caso por lo menos ha sucedido estando el gobierno en funciones. El gobierno en funciones, y por eso yo digo, bueno, por lo menos es algo positivo. Yo diría que es de las pocas ocasiones, ¿verdad?, que yo recuerdo que eso suceda. Pero ya el país no tiene que dar un ejemplo firme. Aquí no podemos seguir perpetrando la impunidad, porque la verdad es que la democracia nuestra no aguanta estos niveles de latrocinio que se reiteran gobierno tras gobierno. No estoy hablando ya ni siquiera del caso actual, sino de que es una práctica constante que se traduce en empobrecimiento de grandes mayorías, en un endeudamiento externo enorme que tenemos que pagar todos a través de los impuestos. Entonces, un país no camina así, Por eso ustedes ven en el progreso
de dictaduras capitalistas como la de China. En China eso es un escándalo, por mucho menos de ahí, óyeme, inmediatamente, ustedes saben cuál es la fórmula que le aplican. Entonces, en ese sistema de chino, por ejemplo, pues ellos tienen pueden planificarse a largo plazo, cosa que no sucede con las democracias nuestras, que viven cambiando de gobierno cada 4 años, y eso le da una ventaja competitiva enorme. Eso lo estoy leyendo en un libro de cómo entender el gran crecimiento de China. Y además no toleran la corrupción, no la toleran, porque dinero que se le sustrae al Estado es pérdida para la sociedad, es mayor empobrecimiento no hay medicina en los hospitales, educación para los pobres, no hay luz, no hay agua, no hay seguridad social. Entonces genera una crisis que el mismo gobierno tiene que enfrentar también. Tiene que enfrentar también. Entonces, ese es el gran reto de nosotros ahora, enfrentar y ponerle fin a la impunidad judicial que ha prevalecido durante décadas. Y a veces, cuando hay una situación como esta difícil, que está la salud del país. Sí, eso lo agrava más. Óyeme, fíjense ustedes que los grandes escándalos son donde se maneja el dinero de la educación, o de la salud, o de obras públicas, es decir, los ministerios que manejan mayor presupuesto generalmente, pero los escándalos realmente es en todas partes. Si seguimos indagando, ustedes pueden estar seguros que van a aparecer muchos escándalos más, tanto del actual gobierno como de gobiernos anteriores. Todo aquí el que maneja un presupuesto, bueno, olvídate. No hay que irse muy lejos. No hay que ir muy lejos, y ni siquiera tiene que ser un ministro, ni siquiera tiene que ser un funcionario de primer orden. Un funcionario hasta de tercera y quinta categoría, tú lo ves multimillonario, que ni siquiera tienen la edad para justificar el bienestar económico del cual disfrutan. Porque socialmente no pueden, se ha normalizado la corrupción y la impunidad, y por eso entienden el servicio público como una vía de enriquecimiento. Y lo ven como natural. Eso lo entienden por la desnaturalización. Y lo que es peor, Karina, ni hay sanción judicial, ni hay sanción social. Llegan a un restaurante y lo saludan con el mismo respeto, el mismo cariño que si saludaran a una persona honesta, por ejemplo, a una persona con méritos en la sociedad. Correcto. Entonces no hay sanción de ningún tipo. Entonces tenemos que revisarnos nosotros, la sociedad dominicana, de estos altos niveles de corrupción, y para eso necesitamos gobiernos que tengan tolerancia cero con ese tema. Pero lamentablemente no hemos encontrado quien le ponga el cascabel al gato todavía. Joten, hay otro tema que ha surgido esta semana, y es el caso de la niña ahogada, Estefora Joseph, que sí. También varios articulistas, antes de que se conociera la autopsia, hablaron hasta de racismo. Entonces, el gobierno de Haití, la gente de Haití quiere ahora pedir transparencia sobre el caso. Mira, a mí lo que me molesta del caso de Estefora, es un caso muy lamentable, una niña que pierde la vida, eso no admite ninguna discusión, independientemente de su nacionalidad, pero es que se quiera utilizar con esos fines de querernos acusar a nosotros como racistas, y los haitianos que viven matando dominicanos en nuestro territorio, y una niña que yo vi que le cortaron los 2 brazos. Cielo García. Exacto, una cosa espeluznante. Y esa inmensa cantidad de robos, atracos y de muertes de parte de nacionales haitianos a ciudadanos dominicanos, no. Ahí no dice nada, ahí nadie dice nada. Entonces, manipular ese suceso desafortunado, repito, para acusarnos de racista es una actitud irresponsable y vil de parte de las autoridades haitianas. Bien, Joten, con tu permiso, Sí. Los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso a Encuentro Directo junto a nuestro invitado, el doctor Joten Curi Hijo, abogado y ex magistrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El tema económico siempre suele tener una serie de
vertientes a veces no muy tratadas. Y cuando se habla de macroeconomía, los pequeños grandes detalles se van por la puerta trasera. Lo cual nos lleva a plantear lo que sucedió justo esta semana desde la Cámara de Diputados. Se aprobó en segunda lectura el presupuesto para el año 2026 sin incluir la indexación salarial. ¿Qué valoración da esto, sobre todo cuando semanas antes había estado sobre el tapete? Porque es lo que manda la ley hacer. Claro, la indexación es de rigor, sobre todo en una moneda como la nuestra, que es erosionada constantemente por la devaluación y por la inflación. Yo le decía a un amigo que 100 pesos de antes es mucho más. Tú tenías mayor poder adquisitivo que con 1,000 pesos de ahora. Y es la verdad. Que rendía más el peso. Claro, porque había un valor. Pero entonces, en un país como el nuestro, donde se erosiona constantemente la moneda, necesariamente hay que aplicar las reglas de la devaluación. Lo que, claro, siempre recuerdo al doctor Germán Emilio Orne, director del Caribe, que decía, lo ideal no es aplicar la indexación, es evitar la inflación, es evitar que suban los artículos, porque aunque tú la apliques siempre, la inflación va por encima de la indexación. Es decir, vamos a estar constantemente en esa carrera y el empobrecimiento, aún con la indexación de las clases, de los más vulnerables, va a ser notorio, porque no van a tener poder adquisitivo. Entonces, claro, la indexación se impone, pero la verdadera solución a ese problema es crear las condiciones para que no suban tanto los precios. Pero para eso el país tiene que producir, la dinámica económica tiene que cambiar y necesitamos en ese sentido ya una política económica profunda por parte de las autoridades donde se incentiva la producción, porque un país que importa más de lo que exporta siempre tiene un déficit en su balanza comercial y nosotros la tenemos, obviamente, tanto con Estados Unidos como prácticamente con todos los países, menos con Haití. Eso hay que reconocerlo. Ahí no tenemos déficit, sino superávit, pero sea como sea, nosotros necesitamos dinamizar la economía, generar fuentes de empleo, suprimirle subsidios a los más poderosos, porque aquí los ricos tú le das subsidios por determinado tiempo, pero luego lo quieren permanentemente. Y lo que pagan son salarios de miseria, como el sector turístico, por ejemplo, y muchos otros. Entonces aquí ya hay que acabar con eso, porque ya no necesitan esos incentivos que se le dieron en un momento determinado. Entonces, ya eso exige el tema de la economía, sentarse, ¿verdad?, y buscar soluciones para que el pueblo dominicano pueda tener salarios dignos y un poder adquisitivo aceptable, cosa de lo cual se ve privado, porque no hay peor impuesto que la inflación. Y la inflación aquí es permanente, constante. Y cada vez, bueno, ustedes que van al supermercado cada semana se dan cuenta cómo cambian los precios de manera reiterada y constante. Pagas más por menos. Pagas más por menos, exactamente. Entonces así no hay posibilidad, sobre todo para aquellos que viven de un salario fijo. El dinero no les da, que es la inmensa mayoría del pueblo dominicano. La inmensa mayoría. En esta misma semana hubo unas declaraciones del alcalde de Jabón que llamó al gobierno a aprovechar ahora el contexto con el tema de apoyo a Estados Unidos para iniciar lo que se llama como una repatriación masiva de inmigrantes haitianos irregulares, advirtiendo que esto a la larga, si sigue así, provocaría algo difícil a la República Dominicana. Y también en el contexto de que también la embajadora Lía Campos ha dado advertido sobre la situación. Mira, sí, estoy totalmente de acuerdo con Riverón en ese aspecto. Aquí tenemos que organizar ya la casa, sobre todo, que la nueva embajadora, a quien tuve la suerte de conocer en días pasados, es una persona que está muy clara con relación a los problemas de la República Dominicana y ahora tenemos una coyuntura favorable para ir poniendo la casa en orden, porque no es que el gobierno norteamericano nos va a resolver ese problema, no, somos nosotros que tenemos que resolverlo
Pero ya no está la excusa de la presión ya directa. no está la excusa de la presión, exactamente, que era real. Ella misma lo señaló durante la administración Biden. Entonces, es una buena oportunidad para comenzar a depurar y a repatriar indocumentados que están, óyeme, aquí abundan en una cantidad excesiva. Han desnacionalizado la mano de obra en la construcción, en casi todos los renglones de la economía, incluso del sector informal. Un amigo me llamó recientemente de Higüey y me dijo que ya en el mercado de Higüey y en el de la otra banda, por ejemplo, ya no hay en el mercado un solo dominicano, un puesto de dominicano, todos son haitianos. Y así eso va de manera progresiva. Entonces, es una buena circunstancias por las cuales estamos atravesando y que debemos aprovechar. Pero veo que el gobierno no está en eso, sigue distraído en cuestiones ahora con estos casos de corrupción. Obviamente la atención pública se va a orientar en esa dirección, pero considero que ya entrando enero debemos retomar la discusión sobre los temas migratorios y comenzar a organizar nuestra casa, porque si no vamos a perder nuestra identidad en pocos años. Ya en Europa, estuve recientemente en Francia y en Londres, ya el debate está ahí con el tema de que en pocos años Europa va a ser musulmana, porque la baja tasa de natalidad y la suplantación. Y la suplantación por los inmigrantes, y eso se da en España, Francia e Italia. Que de antemano esa inmigración se niega a acatar las leyes del país receptor e impone las propias. Por eso ya tenemos sustitución abierta de los sistemas democráticos de derecho. Correcto. No, por la charía. Claro. Y por eso, y entonces, por eso el auge de la ultraderecha en Europa. Por ejemplo, Marine Le Pen, Vox en España, Marine Le Pen en Francia, y otros movimientos que van surgiendo como reacción a esa crisis identitaria que se está produciendo en esos países, porque es tal la ola de inmigrantes. Óyeme, yo había ido hace muchos años y volví ahora y se ve la diferencia, Karina. Sí. Un taxista de esto de Uber en Francia me dijo, yo le puse el tema migratorio, que yo le dije, ustedes son muchos aquí en este país. Me dice, es que el francés no quiere trabajar. Me acordó exactamente lo que la historia nuestra, la historieta aquí, de que el dominicano no quiere trabajar. Somos nosotros los que trabajamos. Así mismo me dijo. Pero tú que hablas de la inmigración, sí. Un ejemplo, en las obras, que tú ves un maestro haitiano. Sí, ya tú no ves un dominicano. Sí, gente que ni siquiera habla el español. Vamos a ser claros, sí. Tenemos un problema demográfico porque los hospitales están siendo copados por parturientas haitianas. Exactamente. Pero esos hijos de haitianos que son haitianos, porque de acuerdo a su constitución, sin importar dónde nazcan, lo son, van al sistema escolar dominicano. También. Y luego se insertan en el mercado laboral. El problema de la inserción es que no lo hacen bajo los parámetros que establece la ley del 80-20 y por eso tenemos esa suplantación aviesa que está destruyendo la identidad, la soberanía y la demografía dominicana y finalmente incide en la democracia. Por eso es que usted muy bien apunta a lo que pasa en Francia con una población que en muy breve tiempo será musulmana y son los que van a democráticamente elegir sus políticas de cohesión social, así es, Karina. Quedando fuera los nativos. Entonces, finalmente, me gustaría su valoración sobre una información que esta semana circuló en República Dominicana a raíz de que un colectivo que incluso llama hasta suspicacia el nombre elegido, se llama Colectivo Haitianos RD. Imagínate. Sabemos que los haitianos jamás se van a identificar como dominicanos, pero sí identifican el país. Haitianos RD. Exigieron a la República Dominicana investigar, como de costumbre, violaciones, entre comillas, de derechos humanos con un comunicado que enviaron directamente a la Procuraduría General de la República. Su valoración al respecto, más aún partiendo de las violaciones flagrantes que suceden cotidianamente en Haití. Claro, eso es un atrevimiento, un irrespeto hacia todos los dominicanos, hacia las autoridades, porque ellos lo que quieren es ganar cada vez más espacio.
y dicen lo que les conviene, dicen lo que no dicen la verdad. Y obviamente ya se sienten con derecho, como se han ido convirtiendo en una minoría étnica importante, entonces ya se sienten con derecho a reclamar, y eso no es nada, hacer reclamos incluso infundados como ese, porque, y vuelvo y reitero, y los ataques que sufrimos nosotros los dominicanos de manos de nacionales haitianos, eso es incontable, eso no es posible siquiera poder censar eso. Pero el asunto es que a esa gente hay que ponerla en su sitio, aquí hay que poner la casa en orden, reitero, hay que deportar, repatriar numerosos ilegales que se encuentran entre nosotros, los que estén legales bien, pero los que no, repatriarlos, y también hay que contener la política migratoria porque todo tiene un límite, todo en la vida tiene un límite, y los países que aceptan un 10%, lo consideran mucho de inmigrantes y nosotros ya vamos por más de un 30%. Oye bien, de inmigración. Entonces, eso la República Dominicana no resiste, un país pobre, pequeño y con recursos limitados. Mi reiterada preocupación sobre el tema de los ilegales haitianos es que ya pasamos por un proceso de supuesta regularización irregular, en donde prácticamente el 98% fue regularizado sin las bases, para lo cual se estableció este programa, lo cual me lleva irremediablemente a plantear no una interpretación, sino un hecho de que es el propio Estado Dominicano que promueve la ilegalidad bajo fachadas disuasorias para seguir alimentando esta problemática y finalmente terminar con una sustitución poblacional. Exacto, que es lo que hay que evitar. Como la tenemos. Como la que tenemos. Y eso es muy peligroso, Karina, y hay que ponerle fin a esa situación de manera responsable y seria, cosa que no veo que nadie esté debatiendo esos temas en la actualidad. Joten, gracias, hermano. Gracias a ustedes. Y te deseamos de ahora un feliz año. Igualmente, feliz Navidad también y próspero 2026. Que esta Navidad llegue la luz de Jesús a tantos hogares. A tantos hogares. Sobre todo a la sociedad dominicana en su conjunto. Exacto, podamos salir que viene de con todas la estas verdad y la dificultades. justicia. Así es. Muchas gracias, Joten. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.